Simo de lenormand.es. Este es nuestro segundo vídeo sobre una serie de vídeos del oráculo de Lenormand. Espero que hayáis visto la introducción, porque ahí explicamos un poco más sobre este curso. Y en este vídeo, como dijimos en el último, vamos a hablar un poco de algunas de las barajas que podéis encontrar en el mercado, son algunas de las que tenemos nosotros. Perdón. Y bueno, vamos a dar algún tipo de consejo, bueno, consejo no sé si es la palabra, pero indicaciones o qué consideramos que es importante en una baraja o que estropea una baraja y bueno, cuáles se pueden usar especialmente al principio, cuando eres principiante, ¿no? Entonces vamos a enseñar rápidamente algunas. Luego hemos dicho, va a ser un poco rápido enseñar porque son muchas, para que tengáis una idea. Luego también hemos pensado hacer a lo mejor algún vídeo, digamos, enseñando más profundamente cada baraja. Supongo que después de acabar todas las cartas empezaremos a hacer alguno, pero si alguno ha visto alguna de las barajas y me llama mucho la atención, pues que nos lo digan en algún mensaje, en Facebook o donde sea, y intentaremos pues hacer lo antes posible el vídeo explicando y enseñando cada carta, etc. Bien, para empezar, vamos a empezar con qué no es Lenormand. Bueno, no es que no sea Lenormand, sino que no es el Lenormand que nosotros hablamos y que es el más popular. Y es este, el gran juego de Lenormand. Lógicamente es un Lenormand, tiene el nombre así, pero no es el que, digamos, vamos a usar nosotros ni es el más popular. Como podéis ver, las cartas son muy grandes aquí. Y bueno, cada carta tiene un poco una escena mitológica, tiene unas constelaciones, unas plantas, más escenas por aquí. Y son más cartas, son 54 cartas. A lo mejor seguramente muchos ya sabéis que no es un Lenormand, pero ahí el error está. Además, por ejemplo, la anécdota es a nosotros sabiendo que nos gustaba Lenormand al principio, nos lo regalaron pensando que era de lo que hablábamos. Y no es, se llama Lenormand porque se supone que hay una mujer que aseguraba ser alumna de Madame Lenormand, en francesa, este sí que viene de Francia, y dice que es el oráculo, bueno, que ellas estaban hablando de él o haciendo. Pero en este también hay poca información, lo que hay es más en francés, pero no es el que nosotros hablamos. Y ojo, hay gente que como se llama el gran juego de Lenormand, llama al que usamos nosotros el pequeño Lenormand. O bueno, lo dicen en francés que queda más bonito, ¿no? El petit Lenormand. Ojo también porque en Amazon o en sitios que vas a comprar hay una versión pequeña de este, que se le llama el Petit Lenormand. Y es simplemente que es la carta más pequeña, creo que hay alguna menos, creo que también alguna cosa de aquí desaparece en esta versión mini. Atentos, o sea, no es exactamente lo mismo. Además, si os fijáis, es muy, bueno, no sé dónde es el mejor, creo aquí. La portada es muy característica, se ve este hombre con el león, es una de estas mitológica, y en el Petit Lenormand que digo que se puede vender también sale la misma imagen, aunque me parece que la caja es roja. Pero bueno, no es este Lenormand de que hablamos nosotros. El Lenormand que nosotros hablamos, como comentamos en el primer vídeo, son 36 cartas. Y contienen 36 símbolos simples. Hay un sol, hay una torre, hay unas nubes,
un ramo, etcétera, etcétera. 36 cartas con símbolos claramente identificables. Y esto es importante, el símbolo se ha de identificar claramente. Suelen estar numeradas del 1 al 36 y bueno, algunas, las que son más clásicas no suelen llevar nombre. Las barajas más clásicas, por lo menos las que tenemos nosotros, ninguna creo recordar que lleva nombre de la carta. Por un lado está bien porque si son alemanas o son inglesas, da igual, no suelen llevar nombre. Sí que suelen ir numeradas. Y luego la otra cosa, algunas llevan una carta de póker asociada, de la baraja francesa, algunas llevan versos, no tengo ninguna por aquí, aquí escrito, algunas llevan símbolos astrológicos. Estas cosas son secundarias. En nuestro curso, para nuestro método, de hecho, no son necesarias. El símbolo es lo único importante. Hay gente que usa la carta francesa, hay gente que usa más símbolos. Para nosotros es secundario, lo importante es el símbolo. Entonces, ¿qué aconsejamos? ¿O qué hay que mirar o qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar una baraja? Ahora, Lenormand en los últimos años ha tenido un boom, o está teniendo un boom, yo creo que todavía está teniendo un boom, y están saliendo muchas barajas. Además la gente empieza a publicar sus propias barajas, estas son un poco más caras normalmente y de estas no tenemos tanta porque es un poco complicado, la gran mayoría es en Estados Unidos o Australia y todo esto encarece un poco el precio. Entonces empiezan a salir muchas barajas y cada uno le pone su cosa, entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, vamos a empezar a decir cosas. Primero, una cosa es el tamaño. En la carta de Lenormand el tamaño sí que importa. Porque este es, digamos, el tamaño clásico. Estas de aquí es el tamaño clásico de la baraja de Lenormand. Estas son Blue Owl, son las más, digamos, populares. Es el tamaño clásico, dicen que es el tamaño de una baraja de bridge, yo no conozco el bridge, pero son un poquito más pequeñas que las cartas de póker. O por ejemplo, esto es la baraja española, son un poquito más pequeñas aún que la baraja española o las cartas de póker. ¿Por qué es importante el tamaño? Hay un motivo esencial, hay una tirada que seguramente si conocéis algo de Lenormand habéis escuchado hablar, es el Grand Tableau. Y en el Grand Tableau, la gran tirada, pones las 36 cartas, todas las 36 cartas encima de la mesa. Son o 4 líneas de 9 o 4 líneas de 8 más las 4 extras abajo. Esto ocupa mucho espacio. Entonces es una cuestión de espacio. Si tú tienes una baraja muy grande, este es el gran juego, el juego de la esperanza, el que mostramos en el vídeo anterior, o también tenemos el Gilded Lenormand, también es muy popular este, como veis es bastante más grande, también tenemos algunos más grandes. Esto es un problema. Lógicamente si vais a usar una tirada de 3 cartas, no hay ningún problema, pero cuando hagáis un gran tableau ya veréis que cuando entendáis un poco cómo funciona, la mayoría de las tiradas vais a hacer un gran tableau. Las otras van a ser a lo mejor para un tema específico, alguna pregunta específica. Por eso, el primer punto es el tamaño, es importante, hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo si solo vais a tener una baraja, hay que entender que vais a tener que usarla para el gran tableau. Segundo punto, este es un punto más, a ver cómo lo explicamos. Es importante cómo de cargado está el dibujo o cómo de claro está el dibujo. Hemos dicho que las cartas son símbolos claros que son rápidamente y fácilmente identificables.
Luego hay barajas que esto no es tan así. Esta es una baraja que aunque tampoco está mal del todo, la primera impresión es que hay mucha cosa. Pero aún así el símbolo es claro y se ve que esto es un jinete rápidamente o se ve que esto es el trébol rápidamente. Pero hay barajas que no es así. Es, por ejemplo, los Lenormand temáticos, que hay gente que le gusta darle un tema, hay un tema celta o romántico, ¿no? Hay muchas así. Entonces, a lo mejor en una carta, porque queda más bonito, por ejemplo, recuerdo no lo tenemos, es el tarot de Under the Roses, debajo de las rosas o algo así. Es también muy popular, es muy conocido, tiene cartas muy interesantes, pero por ejemplo, en la carta del anillo, tú ves, es una mujer, que se ve la mano de la mujer, que además lleva una rosa en la mano, y claro, lleva puesto un anillo, pero imaginaros qué pequeñito es el anillo. La primera sensación que ves esa carta, ves una mano, ves a una mujer, ves incluso una rosa, no sabes si son las flores, pero el anillo no lo ves. Y esto es importante, y otra vez con la gran tirada de Lenormand, pensar que tenéis las 36 cartas delante, juntas, una al lado de otra, ahí tenéis que ver rápidamente qué símbolo es esto. Lenormand es lo bueno que tiene su rapidez, es pum, 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 y esto te lo tiene que dar el dibujo también, ¿no? Entonces esto es muy importante. Si la carta, por quedar bonita, porque al artista le parece más bonita, no lo ves claramente, es una dificultad. Entonces, para nosotros es importante, y esto sobre todo al principio. Luego, si ya tenéis una cierta soltura y hay un de normal que os gusta mucho, pues bueno, lo conocéis bien y tenéis claro qué símbolos es, trabajáis con él, pues lo acabaréis usando si queréis. Pero al principio es importante. Otro tema muy importante. Y este quizás, bueno, especialmente si vais a comprar algún Lenormand que se llama de autopublicado. No sé, bueno, esta es la palabra, la traducción al castellano. Esto es Lenormand que la gente pues crea su propio Lenormand y se va a una editorial o una empresa que imprenta y las imprime y las vende, normalmente desde su web o alguna web de estas que te sirve para vender tus cosas. Digo porque es importante, porque hay gente que tiende a cambiar cartas. Lenormand, hemos dicho, es un sistema muy claro, tiene 36 símbolos y la mayoría son siempre los mismos símbolos. Esto se tiende a cambiar. Primero hay una cosa, es que hay gente que le da demasiada, por el, digamos, depende del sistema que usen, influencian demasiado el símbolo. Tampoco lo tenemos, bueno, es el mismo que hablábamos antes, Under the Roses, por ejemplo, para el método más bien francés, perdón, la carta de las varas o del látigo, para el método francés habla del sexo, para nosotros, para el método alemán o para nosotros no, esto sería más los lirios. Entonces, en este método es una mujer vestida con, no sé, con un encaje, con un camisón y con un látigo. Es lógicamente una escena sadomasoquista, entonces es sexual. Claro, si para ti en tu método esta carta no habla de sexo, esa imagen choca mucho y confunde en el momento. Y luego hay otra parte, es que cambian totalmente el símbolo. El símbolo, el nombre, lo que sea. Y esto confunde mucho. Esto para nosotros es peor aún, porque es precisamente por eso, es porque se adapta al sistema que ellos conocen. Entonces, por ejemplo, podéis encontrar lo típico que también se hace con el tarot, es que a la gente le parece muy fuerte la carta de la muerte y le cambian el nombre y le ponen la transformación, que bueno, en el tarot está bien, porque también significa eso. Pero Lenormand
depende mucho de tu sistema, de tu método. Por ejemplo, en este, que es el Lenormand encantado, o Enchanted Lenormand, esta es la última carta del Lenormand, es la cruz. Originalmente es una cruz, claramente visible es una cruz. Aquí la han cambiado totalmente. Y es un camino, es como un puente en un barranco. Claro, ellos, si lees su libro, lo bueno es que lleva un buen libro, te explica el porqué, ¿no? Pero es precisamente por eso, la cruz, especialmente si vienes de una tradición cristiana, uf, a la gente es un símbolo muy duro. Pero hay que entender que la cruz existe anteriormente, y en muchas otras religiones o anteriores al cristianismo existía el símbolo de la cruz porque es un símbolo importante que une el cielo con la tierra. Entonces, claro, a nosotros esto te mata. Y lo peor es que con las cartas estas que decimos que son autopublicadas, normalmente no sueles ver todas las cartas. Estas que son muy conocidas siempre tienes suerte que hay gente que se dedica a enseñarlas y las enseña. A nosotros, por ejemplo, nos encanta una mujer americana que habla muchísimo, pero bueno, lo explica muy bien y enseña todas las cartas. Hace una pasada en el vídeo todas las cartas. Entonces ahí ves. Nosotros, a pesar de esto, compramos este, pero bueno, esto sin duda es... La verdad es que no usamos mucho esto, por esto, entre otras cosas, ¿no? Bueno, el cuarto punto que nosotros tenemos en cuenta, esto, bueno, es especial, bueno, tiene una importancia relativa, por supuesto. Para nosotros, si seguís el método que seguimos nosotros, es muy importante, y es la dirección que el símbolo de la carta muestra. A ver, esto queda un poco raro. El mejor ejemplo es la carta del zorro. Esta carta es una carta muy importante, no es una carta agradable, pero es muy importante y ayuda muchísimo en el sistema que nosotros usamos la dirección a la que está mirando. Entonces, para nosotros es muy importante, especialmente con 2 o 3 cartas, que la carta muestre claramente una dirección. También a veces es importante con las cartas del personaje y otras, pero esa para nosotros es muy importante. Por supuesto, y haremos un vídeo sobre esto, es de qué hacer cuando tenemos una baraja que nos muestra direcciones. Hay barajas que todos los personajes o todos los símbolos, digamos, muestran hacia el frente. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Porque los dos lados valen mucho la pena, porque te ayuda a descartar significados y es muy importante. Entonces, para nosotros esto es muy importante. Y nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, cuando vemos una baraja, es prácticamente la carta del zorro, la de las nubes es muy importante, lado claro, lado oscuro. Y entonces hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora, bueno, ya habéis visto un poco, pero vamos a mostraros ahora cada una de las barajas que tenemos aquí, para que veáis si os interesa o no os interesa. Y como hemos dicho al principio, haremos vídeos más específicos de cada baraja, especialmente de las que creemos que son más populares o más importantes. Y si tenéis alguna pregunta, pues no dudaré en decirla y miraremos si lo podemos hacer antes. Empezamos por la que para nosotros es la más importante.
Si vosotros venís y nos decís, oye, yo quiero hacer normal, no tengo ni idea, pero ¿qué baraja me compro? Sin duda, la que nosotros vamos a decir es del búho azul, del Blue Owl, de... Esta para nosotros es la baraja básica, esencial, digamos. No es la más antigua, no es la más antigua, pero es la más usada, digamos. Sobre todo hace unos años. Hoy en día la gente hay mucha variedad, empieza a cambiar, pero es como diríamos, por ejemplo, si habéis hecho cosas con tarot y habéis querido aprender tarot, os habréis dado cuenta de que la baraja básica que se usa mucho en los libros, en los cursos, especialmente si enseñan también los menores, es el tarot de Rider and White. Pues con Lenormand es esta. Si alguien hace un curso, libro de tarot, especialmente de tarot, perdón, de Lenormand, y digamos ha hecho un libro de hace unos años, siempre va a usar estas cartas como ejemplo. Son las cartas base. Además, si os fijáis, los símbolos son buenos, son bastante clásicos. Tenéis varias versiones de este mismo baraja. Esta es la baraja típica que a nosotros, a mí personalmente, esta es la que uso yo. Luego tenéis otra versión que es la misma carta, son los mismos dibujos, lo único que quita la carta de póker que había aquí y ponen versos. Es un verso que está relacionado con el significado original. Esto lía más que otra cosa, ¿eh? Lo del verso no lo consideramos mucha ayuda, pero bueno, es otra opción. También de la misma hay una versión que es blanca, es un coloreado diferente. Y la roja es un poco, en teoría es con versos solo. Pero ojo que la azul está con versos y sin versos. Esto es con símbolo, pero bueno, tenéis estas opciones. Además, no solo eso, creo que la publica Urania o AMG, no sé, AGM, y la carta la calidad es muy buena. Es como cartas de póker de buena calidad o como cartas españolas. No es muy gorda, la puedes barajar y duran. Es aconsejable y encima no son caras, no son nada caras en comparación. Es la más básica, importante. Luego que tenemos otra baraja clásica, bueno, se llama Dorndorf o Dondorf. Esta podemos decir que probablemente sea la más antigua hecha en Francia. De hecho, este tipo de dibujos es el que se decía antes, o antes de que se descubriera el juego de la esperanza, es la que se consideraba la baraja original. Supongo los franceses todavía seguirán diciendo que es la baraja original. De hecho, en su de esto lo pone la auténtica cartomancia a través de las manos de Madame Lenormand. Esta precisamente es esta versión, es cartomancia francesa, es de los Carabeo. Las imágenes son libres de derechos de autor, entonces no solo lo encontráis en este formato, lo podéis encontrar en uno un poquito más pequeño porque estas son un poquito más grandes. Nosotros en un libro que teníamos venía con estas mismas imágenes, porque como son libres de derechos hay varias editoriales que lo han publicado. Entonces tenéis esta opción. Es bastante clásica, es bastante interesante y bueno, si os gusta es una otra opción que hay ahí.
Bien, ahora estamos un poco viendo lo que son más clásicas. Estas son las barajas que podías encontrar hace 10 años, que es más o menos cuando empezamos con el normal, lo que había en el mercado. La otra clásica es esta, Wahrsagekarten. Estas están publicadas en Alemania, son muy típicas o clásicas de allí. De hecho, no sé si conocéis Keeper o habéis oído hablar de las cartas de Keeper, que nosotros también estamos interesados en ellas y seguramente más adelante haremos también cosas con Keeper. Keeper tiene aún menos barajas, tiene muy pocas barajas, aunque ahora también está saliendo alguna más. Es esta la empresa, no sé, la editorial que las hace, con la misma, además la carta es casi igual. Esto es Lenormand y Keeper, pero las cajas casi no se diferencian. Y son también, es clásico, un poco colores más vivos. Bueno, es interesante, es un poquito más moderna que algunos símbolos, por ejemplo la casa es como una casa moderna. Lo mismo, la calidad es bastante buena, como Blue Owl, como me olvidado de decir, los carabeos no tienen tan buena calidad. No es mala, pero bueno, también si lo habéis visto con el tarot, a no ser que sea una edición especial, no tienen muy buena calidad. Pero bueno, son finas, son fáciles de barajar y el tamaño está muy bien. Otra clásica, aunque no es tan conocida o tan usada, pero a nosotros nos encanta, yo creo que es el preferido de Michael, es es el Lenormand astrológico, sería la traducción más o menos. Y no tiene nombre, no tiene carta asociada, sí que tiene algunos símbolos astrológicos de planetas sí, bueno, signos astrológicos, etc. Pero son muy claros los símbolos. Es una estética muy clásica también, muy elegante y bueno, y es muy clara de ver. La verdad es muy interesante. Lo que no encontramos es la caja. En principio la guardábamos todas, pero no sabemos qué ha pasado. Otra cosa, lo que haremos es poner debajo, si lo estáis viendo por YouTube, debajo en los comentarios pondremos una lista de los links a Amazon. Así, sí que si os interesa una baraja especialmente, le dais ahí, vais directamente y no tenéis que buscar porque los nombres, bueno, podemos dar nombres, pero bueno, damos nombres, pero algunos en Amazon, depende cómo los tenga en la lista, es diferente. Entonces pondremos links para si queréis alguna baraja, verla en Amazon y comprar o no comprar, pero sí podéis ir directamente. Bien, no tan, bueno, ya lleva un tiempo en el mercado, es bastante tiempo, es más moderno. Bueno, este es el Mystische Lenormand. Es una mujer, una autora alemana, creo. Este es bastante popular en Alemania, lo veis muchísimo, la gente lo usa muchísimo. Es un poquito con una estética, digamos, más de cómic o de dibujo. Tiene algunas cosas también astrológicas, bueno, es más colorido, es muy interesante, también tiene como unos marcos siempre y es muy popular en Alemania. Este también lo puedes encontrar hace tiempo. Ahora es muy interesante también, la autora ha hecho 4 cartas extra. Es un poco caro comprarlas aparte porque son solo 4 cartas, pero es lógico.
y se añaden al Lenormand. Además ella tiene un libro y explica cómo usar estas 4 cartas extras y parece muy interesante. Nosotros estamos investigándolo, probablemente con el tiempo, si nos parece un buen sistema, lo explicaremos en algún vídeo. Pero es otro a tener en cuenta. Bueno, aquí está la caja de este Lenormand. Luego, bueno, ya nos vamos un poco más a los que han salido más últimamente, un poco más modernos. Bueno, el que ya hablamos, este no hace mucho, esta versión que se publica, es muy reciente, aunque está basado en el juego clásico. ¿Ves? Aquí lo pone, fue publicado el original en el 1799. Es esta versión, como hemos dicho, es la única pega para nosotros que es muy grande. Los símbolos son bastante básicos, hay que entender que es un gráfico bastante antiguo, pero son muy claros y se ven fácilmente. Lleva asociadas las cartas, que la he puesto son 2 sistemas diferentes, pero es la misma carta, digamos 2 dibujos diferentes. Esto se hacía también, lo de las cartas, aunque hay gente le da importancia, esto era simplemente porque se le daba 2 utilidades a estas barajas. Servía para hacer predicciones, pero servía para jugar a las cartas. Entonces era una forma de que la gente las comprara más rápidamente, porque era más práctico. Podían usarla para jugar o para predecir el futuro con este sistema. Pero lógicamente es muy interesante de tener y yo creo que si os gusta Lenormand tiene que estar en vuestra biblioteca. Otro moderno de Gilded Revier Lenormand. Este es un texto muy moderno, muy popular. Mucha gente le encanta este. Si habéis usado tarot, este autor es también muy conocido, tiene varios tarots conocidos, el más conocido también se llama Gilded Tarot, pero tiene algunos más, tiene varios. Creo que Tarot tiene 3, también tiene otro oráculo, tiene las cartas de Lenormand que son muy populares y ahora ha sacado unas de Kipper también, importante. Él es un sistema, bueno, él usa un sistema más, digamos, fotorrealista, Photoshop, son fotos, bueno, pero tiene un punto muy interesante, la verdad es un tarot muy bonito. Para nosotros, el tamaño, como hemos dicho antes, es importante, es un poquito grande. Y luego hay otra pega para nosotros, aunque lo compramos al final porque es muy popular y queríamos enseñarlo en el vídeo, las cartas de personaje. Estas cartas, al usar fotorrealismo, ¿cómo lo explicamos? Nosotros somos muy intuitivos a la hora de ver una persona. Seguramente a vosotros os pasa igual. Cuando veis una persona, la cara os dice muchas cosas, os da mucha información, os da, no sé, pistas, te da una energía, ¿Y qué pasa en este tipo de cartas? Y a mí me pasa igual con el tarot, las que son tan fotorrealistas, a lo mejor la cara del modelo que han usado, no sé, lo que transmite la cara del modelo que han usado no va de acorde con la carta, o el significado que transmite la carta. Y esto confunde un poco, además para nosotros puede dar error. Pero bueno, son cartas que a la gente le gusta mucho este sistema, son muy bonitas y bueno, hay que tener en cuenta esto. Bueno, primero sentimos mucho que el vídeo este va a ser largo,
Pero creemos que era importante hablar de todas las barajas estas y así para los que vayáis a empezar ahora con el curso ya tenéis un poco más claro el tema de la baraja, porque es importante. Vamos a seguir. Otra de las últimas o más modernas que también es bastante popular es esta. Bueno, está muy bonita, sí, viene con su caja, su libro. El libro está muy bien, pero de momento creemos que solo está en inglés. Y bueno, es un sistema interesante y son esas cartas que habéis visto antes. Todas están como si fueran en una bola de cristal. Parece muy cargado el fondo de la carta. Cuando las tienes todas encima, se ve claro el símbolo. De todas formas, como está en una bola de cristal, la imagen es un poco como borrosa, ¿eh? No sé si en la cámara se va a ver esto, pero tiene que le dan este efecto de bola de cristal. Son unas cartas interesantes. Es un poco gorda la carta, pero parece buena calidad. Y en general están todas bastante bien. La única que hemos dicho es la última de la cruz, que es este que han hecho sustitución con el camino. Y luego añade una última carta que es como si fuera la adivinadora ella en el libro se explica un poco si quieres usar esta carta y qué puedes hacer con ella. Si no, nosotros cuando hay cartas extras las dejas fuera y tú usas la baraja Lenormand con el sistema que tú sabes usar y le das un significado. Pero bueno, hay gente que le añade cartas, te explica qué puedes hacer con ellas y bueno, si te gusta o te hace gracia, puedes hacer un extra más. Bueno, la carta por detrás, nos he enseñado, es bastante... Son interesantes, pero bueno, no del todo útiles. Otro también es la serpiente ardiendo. De Lenormand. Este tiene un punto temático, bueno, la carta por detrás es la carta del jinete. Es un poco, bueno, aquí es Hermes, creo, o Mercurio, no me acuerdo. Que es el jinete. Es un poco diferente, pero bueno, aún se ve que es el jinete. Las cartas son un poco grandes. Y bueno, y tienen la versión. Es un poco grande, pero es interesante. Lenormand tiene una cosa que suelen hacer últimamente varias barajas, es que te ponen varias cartas de personaje. Aquí los personajes son iguales, pero se cambian la dirección, ¿ven? Entonces se miran. Es importante a veces que si se miran los personajes o no. Entonces aquí tienes la opción por si... bueno, esto se suele hacer por si, por ejemplo, haces una consulta para una pareja del mismo sexo, puedes usar las dos cartas. Este sistema tiene sus pros y sus contras. Aquí al menos la numeración es diferente, que está bien para diferenciar cuál es cuál. Es un sistema que hay. Luego no lo he mencionado, el Gilded Tarot. Esta es la versión, digamos, más barata. Hay otra versión que es más cara, que también creo que viene con un libro y puede que sea un poquito mejor calidad las cartas. Y este también tiene para elegir las cartas principales del personaje. Por suerte, las que han puesto en la versión barata son las que nos gustan más, porque las otras nos parecen un poco horrorosas. Pero bueno, está la opción. Y aquí, pues como este, tenéis varios. Este sistema es un sistema, no está mal. Nosotros haremos otro vídeo más explicando esto. Qué hacer con las cartas del personaje, que es muy importante en muchas cosas, y qué hacer cuando estamos haciendo consultas para una persona del mismo sexo.
porque lógicamente cómo aprovechamos las cartas, porque las cartas de personaje solo son cartas de personaje, aquí no hay significados extras. Pero bueno, esto lo explicaremos más. Y bueno, este también tiene algunas cartas extras más al final de los dioses egipcios. Todo se explica un poco, bueno, no mucho, no es un gran libro que lo explica, pero como decimos, estas cartas si las puedes sacar fuera y usar el normal como quieras, ¿no? Como conoces, no como el sistema que ellos usan. Y para el último que vamos a enseñar, vamos a hablaros de el Pixie Lenormand. Este para nosotros tiene un punto especial, es un Lenormand que nos hace mucha gracia, además es lógicamente muy interesante, viene en una lata metálica y bueno, es el... Bueno, primero nos llama mucho la atención digamos, el diseño. Bueno, mira por detrás. Digamos, el tema de este Lenormand es que el que lo ha hecho se ha basado en el arte de la Paloma Smith, que es la que hizo el tarot de White. La gente conoce el tarot por Rider y White, que es el productor, digamos, el que lo publicó y el autor, pero la artista se llamaba Paloma Smith. Ella, el que ha hecho este Lenormand, ha cogido y ha buscado símbolos. La mayoría están en las cartas del tarot del Rider White. Por ejemplo, bueno, el jinete ha cambiado algunas cosas, ha hecho un collage, pero ya está. Luego hay alguna carta que, como no encontraba el símbolo, por ejemplo, en las barajas ha usado otro arte que estaba, creo, en algunos libros de ella. Tiene alguna carta, por ejemplo, para nosotros la peor carta, digamos, en esta baraja es la carta de la carta, que suena redundante. ¿Por qué? Porque es una mujer y a veces lo puedes confundir con la carta de la dama. La mujer está leyendo una carta, pero pues un poquito confusa. De todas formas, el resto es súper claro y a nosotros nos gusta mucho este tarot, o sea, este Lenormand. La única un poquito pega es esto, pero bueno, es la gracia de su caja, de los dibujos con el White, con Rider, para nosotros vale mucho la pena este. Y bueno, estas son todas las barajas que queríamos mostrar. Por supuesto no están todas, no son todas las que hay, pero yo creo que así tenéis una idea clara de qué podéis comprar o tener. Vamos a concluir el vídeo. No sé si algunos a lo mejor echan de menos en este vídeo. Es algún tipo de ritual de limpieza o alguna cosa que hacer con las cartas cuando las tienes por primera vez, etcétera, etcétera. Nosotros no lo vamos a hacer. En primer lugar, no lo hacemos. O sea, con Lenormand no hemos considerado necesario ni importante y no hacemos ningún ritual de limpieza previo a usarlas. Y también consideramos que es algo muy personal. O sea, claro, podríamos deciros, si lo queréis hacer esto, lo otro, pero es un tema muy personal. Cada uno, yo supongo que sobre todo si venís del tarot, sabéis más o menos alguna cosa que podéis hacer si sentís esa necesidad. Si no lo sentís, de verdad, dejarlo fuera, porque el Lenormand tiene precisamente este punto más cotidiano, más ligero y no lo consideramos necesario. Si lo sentís que es importante, por supuesto, hacerlo. Si no conocéis ningún sistema,
hay muchos por internet donde podéis encontrar cómo ritualizar unas cartas o lo que sea, o sea, no es que lo veamos mal o no pensemos qué vais a hacer, no. Pero nosotros simplemente no lo sentimos así. Como también consideramos que es muy personal, pues cada uno que si quiere hacerlo, pues que busque su método, ¿no? Hay gente que le gusta más los cristales, hay gente que le gusta más usar humo de velas o buscar lo que os parezca mejor. Y ahora sí, ya por fin concluimos este vídeo. Creemos que es muy importante qué baraja elegir y bueno, esperemos que os haya gustado. Volvemos a repetir, dejamos una lista de dónde podéis ver estas cartas en Amazon. También, por supuesto, no solo en YouTube, en nuestra web, en lenormand.es. Ahí tendremos igual la explicación y tendremos igual los links a Amazon y no solo con este vídeo, con otros, toda la información allí podéis encontrarla perfectamente. Además, le hemos puesto mucho mimo a nuestra web con el diseño y esperemos que también os guste de acuerdo con Lenormand. Y ya está, y el siguiente vídeo por fin empezamos con las cartas y empezaremos con la primera carta que es el jinete. Hasta pronto.